Bien, pues aún me ocupa el tema de la comunicación. Como sabéis, este fin de semana pasado hemos hecho un encuentro que es uno de los encuentros anuales de nuestra asociación, Un Tiempo para la Infancia, y ha sido sobre el tema la buena comunicación con mi colega Jordi Jarque. Entonces, en este encuentro se hizo muy obvio que estamos ante una crisis social y comunicativa y que nos preguntamos pues qué más hacer, qué más podemos, cómo podemos activarnos, ¿no? Para eso de la escucha activa, para eso de entender aquello que se origina en las dinámicas sociales, entre parejas, entre familias. Cómo podemos primero de todo observar y entender las dinámicas y segundo entender que realmente hay maneras de trabajarlo y que realmente hay oportunidades para aprender y que con ello podemos crecer como personas. O sea, sí que hay un estancamiento, sí que hay dificultades, sí que las dinámicas se repiten, las dinámicas de escalación de crisis y de conflictos son las mismas en todos lados. Aquí en Inglaterra, incluso las dinámicas de las guerras empiezan del mismo modo, a un nivel más de macro sociedad, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay una cultura de las pastillas, ¿no? Estamos viendo que la gente acude a los médicos, lo cual está bien, pero que esa falta de comunicación, de relación, de interacción, de encuentro, va a dar pues una mayor necesidad de atención médica, ¿vale? Y entonces es como lo hemos sustituido todo esto por esos encuentros más frecuentes, más sanos, más de interés, más de abrigo, y esto es pues fácilmente observable, ¿no? Hemos querido aprender a hacerlo solos y nos estamos equivocando porque es una buena intención, es una buena actividad y práctica el estar solos, pero tenemos que ver que no estaba pensado así, ¿no? Hemos tenido que aprender a hacerlo y el tema es que nos hemos confundido, que esto no era para siempre. El estar solos no era una cosa que tuviera que ser para siempre, ¿no? Es una práctica como otras prácticas humanas que nos hace bien aprender a estar solos, a reflexionar, totalmente inevitable como un paso en el desarrollo, pero no nos tenemos que quedar aquí, ¿vale? Eso ha sido lo que nos ha confundido, ¿no? Que aprendamos a estar solos, sí, pero para mí no es un asunto para radicalizarlo, para acostumbrarnos, ¿no? Y quedarnos ahí, sino que es una práctica que podemos hacer al mismo tiempo que estamos en lo social, ¿vale? O habrán momentos, etapas que lo hagamos quizá un poco más, pero la idea que no es para siempre, que no es humano esta práctica, que no se puede enfermar. Y bueno, los muy arrogantes dirán, pues no, Lourdes, que yo estoy muy bien sola. Vale. Bueno, pues os invito a que reflexionéis este tema. Muy bien. Entonces, os digo que las tendencias de hoy, por ir un poco analizándolo un poco así, un poco más rápido, aunque podemos hacer otros vídeos donde se den muchos más ejemplos o escribir multitudes de libros, realmente es apasionante observarlo, ¿no? ¿Qué pasa? El otro día una señora en el supermercado, que se ve que había hecho un pedido y había vuelto varias veces a por el pedido que no lo habían conseguido para ella. Y entonces esta señora, yo presencié este asunto de que ya se estaba poniendo muy enfadada, ¿no? Además de una forma bastante buena, no era destructivo, pero muy enfadada.
Y era muy interesante observar la reacción de los dependientes, ¿no?, del supermercado, que era muy defensiva, ¿no? Y lo que le estaban diciendo es, pues, nosotros no somos perfectos, ¿vale? Entonces, yo creo que era una falta total de consideración hacia la señora y que de alguna manera la señora se sentía pues no considerada, humillada, no tratada bien, y aunque no supiera realmente de habilidades para comunicar, es muy fácil para cualquier persona notar cuando una cosa le está haciendo bien y cuando una cosa no le está haciendo bien. Y a esta señora no le estaba sentando bien. Sobre todo, yo no creo que fuera por el paquete solo, sino que no le estaba sentando bien la actitud de las personas, la defensa, la falta de consideración, de empatía, de todo, falta de todo, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo escojo no meterme en este asunto, escojo aprender y observarlo. Y luego la vida me dio la oportunidad de hablar con el gerente del supermercado. Me lo trajo. Y dije, bueno, pues no voy a desperdiciar esta oportunidad, y hablé con él de una forma pues tranquila, le hice observar, le hice pensar, y también dijo lo mismo, dice, es que no somos perfectos. Digo, mire, digo, usted me parece bien que diga esto, pero no como una primera frase, porque si no la señora no se siente considerada. La primera frase es, pues sí que lo sentimos, pues mire, le voy a regalar una piña, ¿no?, porque ha hecho usted el trayecto desde casa otra vez, pues no se preocupe que se lo vamos a traer a casa. Algún gesto del supermercado como pues un gesto de lo sentimos, ¿no? Además una señora mayor con un palo para andar. O sea, me parece que estamos perdiendo. Y le hice estas reflexiones y dijo, bueno, voy a hablar con ellas. Digo, ya no es un asunto de ellas, porque esto lo he observado en muchos supermercados, en muchos sitios. Digo, es un asunto de habilidades para comunicar y de respeto a los que les dan a ustedes el sueldo, que son los clientes. Bueno, estas cosas, ¿no? Y entonces vemos esa falta de respeto, esa falta de empatía, de ponerse en el lugar del otro, esas defensas, ¿vale? Y esto está por todas partes, ¿no? Entonces nos encontramos con las justificaciones, con las interpretaciones, ¿no? Nos encontramos con la falta de habilidades para hacer acuerdos, ¿no? Nos parece que cuando hacemos un acuerdo el otro nos está controlando, y en realidad los acuerdos son la mejor cosa que puede pasar entre adultos, ¿no?, responsables. Entonces sacamos el control porque nos sentimos inseguros, entonces cortamos con los demás. Hoy en día vemos una cantidad de gente que dice, he cortado con estas personas, estas las he dejado allá, estas no me sirven, estas las tiro, estas las saco, estas tóxicas. A mí me parece increíble lo que está pasando, ¿no?, con cómo estamos apartando a las personas de nuestra vida, interpretando que ellas son peores que nosotros, ¿no? Entonces, os digo una cosa, si algo aprendimos en este encuentro el sábado, es que no hay nadie mejor ni nadie peor, que no es fácil para nadie y que no va a ser perfecto. Y si entendemos esto, nos va a ir mucho mejor, porque no va a ser perfecto, ni ellos ni nosotros, porque es una dinámica que hacemos entre todos. Aunque vayamos con buenas intenciones, aunque hayamos aprendido habilidades para comunicar, aunque hayamos trabajado muchísimo con nosotros mismos, no va a ser perfecto, porque vamos a intercambiar con gente que a lo mejor no ha hecho todas estas cosas. Y con un poco de compasión y sentido de humildad, no vamos a dejar de comunicar con esta gente. Y entonces, pues sí que pueden haber cosas. Pero el tema no es apartarlos, aunque uno lo puede decidir, quizá más o menos es respetable en ciertas situaciones, pero no es esto. El tema es aprender a comunicar, aprender sobre todo a atravesar procesos donde no es fácil. Y esto también es posible. De hecho, es más y más necesario. Cómo atravesamos por momentos que es difícil y que tenemos que volver a hacer puentes
Y esto es lo que necesitamos, ¿vale? Os vamos a proponer a final de enero un encuentro para esto precisamente, en Cardedeu, donde vamos a aprender habilidades para comunicar, vamos a simplemente enfocar en este tema, compartir. Hay una frase muy bonita de Thomas Hugel que dice, vamos a compartir, ¿no? Vamos a estar preparados, disponibles para compartir con el mundo, ¿vale? Porque estos intercambios son nuestros maestros, ¿no? Estos ejemplos, estos eventos, estas situaciones son nuestros maestros, ¿vale? Y que sí, que podrá ser triste muchas veces, como suceden las cosas, pero es donde crecemos, donde podemos aprender, ¿no? Entonces, ¿por dónde voy? Podemos ahora pensar qué cosas nos estancan, ¿no? Ya he mencionado algunas, y luego podemos añadir, pues muchas veces, yo oigo a mis clientes muchas veces que dicen, y no se ha disculpado, ¿no? Qué fácil sería perdonar cuando la gente se disculpa, ¿verdad? Pero cuando no lo hacen, cuando no lo reconocen, es mucho más difícil, no imposible, porque al final uno tiene que cuidarse, pero sí que hay esa arrogancia, ¿no? Lo que sea, falta de reconocimiento, que va a hacer que la persona no se disculpe. Al mismo tiempo hay que ver los detalles y refinar, porque hay mucha gente, por lo que yo veo, que quizá por su falta de sanación aún no podrán disculparse, les creará inseguridad. Pero sí que he notado que esta gente pudiera dar señales no verbales de que lo ha reconocido. Y hay que ver que la comunicación no verbal también es comunicación. O sea, si la persona se muestra más cariñosa, con más detalles, con más respeto, está reconociendo algo. O sea, vamos a integrar esto también, ¿vale? Ok. Luego lo que más nos afecta a la hora de cuando las cosas se estancan es la indiferencia, ¿no? Las heridas que se han provocado, y la acumulación sobre todo. Y por no decir una cosa, ya palabras mayores, el abuso. Ahí ya es mucho más difícil el comunicar después, ¿no? No digo que no sea imposible, ¿no? Pero hay que allí hacer ya un proceso y tener mucho cuidado también, ¿no? De poner límites, y a veces será necesario un cierto tiempo de espacio y a veces un tiempo indefinido de espacio. Esto será cada situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos desestancamos? Yo diría que la responsabilidad propia es el sumum, ¿no? Porque al final somos nosotros como individuos los que podemos realmente cambiarnos, cambiar las cosas. Y como yo les digo a veces a las parejas, si tú vienes y tú cambias, algo va a cambiar en todos, ¿no? Es así de claro, esto funciona, que cuando uno hace cambios puede escuchar al otro de otra forma, el otro se da cuenta de que hay actitudes diferentes, que hay más receptividad, que hay más fuerza, y el otro también cambia, ¿vale? Esto ayuda a todos, ¿no? Entonces tenemos que ver qué es lo que se activa dentro de mí, que hace que haga una reacción, que se active un dolor en mí. Entonces hay que apartarse un poco y empezar a reflexionar sobre esto. Y parar de acusar al otro por un momento, porque si no, no nos vamos a escuchar, ¿no? Entonces, a reconocer mi parte, ¿vale? Por mucho que nos parezca que mi parte no ha influido, que aquel ha hecho aquello o lo otro, no vamos a crecer y no vamos a movilizarnos y evolucionar si no miramos nuestra parte, por mucho que esté escondida. Pero muchas veces no hemos hecho nada, pero tenemos una actitud, tenemos unos silencios, tenemos unos gestos, y todo eso contribuye a la dinámica muy fuertemente, ¿vale? Ok, entonces, reconocer mi parte, trabajarla, observar, sobre todo calmadamente observarlo, tampoco enjuiciarlo hacia adentro, ¿no? El juicio realmente no nos interesa, ¿no? Las culpas, el juicio, todo esto
existe, hay que trabajarlo, pero tampoco nos interesa detenernos allí. Una cosa que nos trabaja en contra hoy en día y que, bueno, es la evolución del ser humano. Hemos evolucionado hacia el ego, hacia el egoísmo. Bueno, algo bueno traerá esto, ¿no? Esto lo podemos mirar otro día, pero ese egoísmo, ese egoísmo extremo, esta presión que sentimos de tanta actividad, de tanto agobio, todo esto no va a beneficiar la comunicación, ¿vale? Queremos que se nos entienda, demandamos que se nos entienda, el niño interior se activa, ¿no? Quiero que me entiendas y lo repetimos, sobre todo si es una relación cercana, íntima, esto va a ser muy importante para nosotros, pero resulta que también lo es para el otro y el otro hace lo mismo, quiero que me entiendas tú, y entonces se sientan una y otra vez para intentar hablar y los dos están repitiendo lo mismo, ¿no? Quiero que me entiendas tú, ahora escúchame tú. Y claro, son como patrones, círculos que repiten casi todas las parejas o incluso amigos, que es muy difícil salirse. Entonces yo siempre propongo que sea una tercera persona y que no esperemos a separarnos, a cortar, a enfadarnos, porque realmente introducimos drama en nuestra vida y claro, introducimos el drama cuando no hay habilidades. Introducimos el drama cuando esperamos demasiado y no actuamos para intentar mejorar las conexiones, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un ejercicio muy bueno que es yo escucho y tú hablas y no voy a decir nada, a lo mejor me apunto alguna cosa, pero voy a estar receptivo a tus necesidades, a cómo te afecta la vida, a cómo te afecto yo. Y a la noche siguiente al revés. Y es un ejercicio muy difícil, como podéis imaginar, ¿no? Pero que es muy bueno hacerlo, porque a veces no se trata de solucionar cosas, porque cuando vamos a solucionar cosas en una situación un poco estancada, vamos a repetir, exigir que se nos escuche otra vez, pero el otro también exige lo mismo. Así que es un ejercicio también bueno de hacer. ¿Vale? Entonces, si a mí no se me entiende, voy a intentar entenderme a mí misma, ¿no? Porque si no, se puede hacer como un conflicto dentro de mí, una confusión, pero si yo me aparto y digo, vamos a ver, voy a situar, voy a ordenar, no me voy a dejar influenciar tanto, sino que lo voy a llevar al sentido común, ¿no? Como mi colega el sábado decía un sentido de coherencia interna. Me ha gustado esto, coherencia interna, ¿no? El conocerme, el distinguir, el hacer claro, ¿no? Dentro de mí. Entonces, si yo me entiendo, no va a ser tan importante que el otro me entienda, ¿no? Entonces, es importante que yo me entienda y entonces ofrecer entendimiento a los demás. O sea, estamos en un momento de ofrecer, de dar, ¿vale? Porque si no, esto no se va a mover. Estamos ante una crisis social y comunicativa. ¿Y qué más? Pues va a ser que empecemos a dar, va a ser que nos remontemos y empecemos a crear puentes. Si no, ¿a dónde vamos? ¿Cómo podemos dar ese ejemplo a las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos parar las guerras? Se paran en lo individual, en las pequeñas familias, en los pequeños grupos, ¿ya? Así que ponernos en el lugar del otro, dejar ir, ¿no? Entender que no hay perfección, que estamos en el camino, que hay muchas cosas buenas dentro de cada uno, ¿no? Intentar mirar eso también, despertar las facultades superiores, las podemos despertar en esos encuentros humanos, ¿no? Donde ese potencial humano, que es muy grande, puede estar activo. Y es posible incluso al mismo tiempo que pueden haber momentos de confusión o momentos de peleas. Decía una señora bastante mayor el otro día, decía, yo no sé, todo el mundo se pelea y además por tonterías. Y yo digo, qué verdad es, no sé, estamos a flor de piel, estamos reactivos, nuestro sistema nervioso está agotado y claro, no nos ponemos en el lugar de los demás, ¿no? Así que
el parar un poco, el ir a la naturaleza, el cuidarnos va a favorecer la buena comunicación, ¿vale? Entonces tenemos que pensar que somos compañeros de camino, no hace falta destruirnos, ¿no? Entonces a mí lo que me llama mucho la atención muchas veces es cuando comunicamos, intentamos comunicar bien o ser amables, tomar atención, pues decir, pues bueno, si quieres te acompañaré, que hay un enfermo en el hospital de tu familia y yo te acompaño si quieres y estoy un poquito con vosotros. La gente no lo adopta, no lo permite. Es como que nos hemos acostumbrado a esa soledad, nos hemos acostumbrado a esa individualidad, a ese hacerlo solos, a ese que no me ayuden, a ese... Entonces ya no esperamos, porque además está de moda no esperar nada de nadie, ¿no? Que es parte de ese egoísmo, individualismo puro. Entonces vamos a lo mejor todo eso suena un poquito nuevo para vosotros, pero estoy observando que el comunicar bien muchas veces parece algo raro, ¿no? Parece algo raro. Entonces nos hemos acostumbrado a pasarlo mal, a pasar por un duelo y que a lo mejor no nos está nadie apoyando o pocos. O sea, estamos normalizando cosas que no son aceptables. Y claro, para no irritarnos, pues preferimos verlo como normalidad. Pero os digo, no es normalidad, no es sano, no es humano. Así que yo creo que está bien decir, esto no es sano, esto no es humano, esto no me lo merezco, está bien, y al mismo tiempo mantener un poco la paz, ¿no? Porque ya llegaremos, ya llegaremos. No sé si lo veremos todos, pero ya llegaremos. Así que vamos a poner las cosas como son, ¿no? Puede haber una alerta, puede haber un no fiarse, ¿no? Si uno está amable, pues uno puede hasta pensar, bueno, ¿qué intenciones tendrá? Entonces me parece descabellado esto, ¿no? Que tengamos tan poca confianza en los demás y en nosotros, que ante lo normal lo veamos como algo raro. Entonces tenemos que volver a normalizar lo normal, tenemos que volver a acoger lo humano, ¿no? Acoger la buena actitud, acoger la buena disposición, el espacio, el tiempo para comunicar, ¿vale? Y aprender de las dificultades. Yo os invito a que ante dificultades deis espacio. Vamos a aprender, me encanta con mis clientes porque cuando es oportuno en el proceso, pues a lo mejor hacemos unas líneas a aquel miembro de la familia que no se habla, el otro que ha generado un conflicto, pues vamos viendo de qué manera entre el cliente y yo podemos generar, hacer puentes, cambiar el mal rollo, ayudar al otro, porque normalmente se genera una especie de parálisis. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues normalmente es pues con notas un poco cortas, no muy largas, con buena disposición, con compartir sentimientos, ¿no? No sentimientos como uno le afectan ciertas cosas. Claro, es muy difícil porque os tendría que dar ejemplos muy concretos y ya os lo iré haciendo, pero es ese tender la mano, crear una facilidad, invitar al otro a algo suave, o sea, es poco a poco, ¿no? Y con proceso, y se dan muy buenos resultados, os lo digo, es maravilloso, o sea, estamos aún en una situación de crisis, ¿ok? Hola. Estamos ante una situación de crisis y de crisis de comunicación, de complicación, de complejidad que somos, ¿no? Y que proyectamos. Pero ante eso os digo que se puede tener una actitud de aprendizaje que va a ayudar, porque nos vamos a cuidar en el proceso, porque sabemos que es difícil, porque sabemos que no somos dioses, que también somos parte del proceso. Entrar con más humildad, ¿vale? Y entonces empiezan a pasar cosas positivas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el camino de sanación.
el camino de sanación que tenemos que tener en cuenta los traumas que estamos llevando todos a nivel colectivo e individual. Y eso es muy real, ¿vale? Los traumas, os puedo ir explicando más sobre esto, pero no se originan por lo que ha sucedido, por algo que sucedió estresante o de shock. Se originan porque no hemos tenido suficiente apoyo durante ese momento, fijaros. Así que, fijaros, el ser humano, qué increíble es que cuando tenemos apoyo, cuando nos sentimos acompañados, cuando nos sentimos amados en momentos clave, no tenemos los efectos secundarios que provoca un trauma, ¿vale? Así que fijaros lo importante es que podemos ser, lo que pasa que en un mundo pues más materialista, más superficial, hemos aprendido a no valorar al ser humano, ¿vale? Tenemos que volver a ello si queremos parar las pastillas, si queremos parar el sentimiento de soledad, las depresiones que hay tantas, ¿vale? Hay que volver a ese, sí, me sienta muy bien que me escuchen, sí, qué bueno, aunque no me escuchen, pasar y hacer una merienda juntos. Me he sentido mucho mejor, he dormido mejor, ¿vale? Así que vemos que el producto del trauma, lo que son los efectos, podría ser pues la apatía, el cerrarse, la parálisis, la desconexión, hay el desencuentro, la desconexión. Y esto no es fácil de superar, pero hay que atreverse a confiar de nuevo y hay que sanar, estar responsables con la sanación del trauma. Si no, lo que hacemos es proyectar nuestros miedos. Antes de que la persona hable, ya tenemos los miedos, le proyectamos que esto va a suceder de nuevo. Entonces, hay que estar un poco libres y corregularnos y regularnos nosotros mismos, ¿vale? Con la naturaleza, con la oración, con lo que a uno le siente bien, ¿vale? Y entonces ya estaremos de nuevo más disponibles, de nuevo con más presencia, de nuevo con disponibilidad para dar y no para reaccionar. ¿Os dais cuenta? Y también de nuevo dentro, tomando nuestro cuerpo, embodiment, tomando nuestro cuerpo que va a dar una mayor presencia, una mayor tranquilidad y paz. Si nos enganchamos con el otro creando más conflicto, es porque o bien el otro aún no ha trabajado y no hay manera de evitarlo, sí que hay manera de no incrementarlo, si eres consciente, pero a veces no hay manera de evitarlo, así que esto también es parte del camino, ¿vale? Por mucho que hayas crecido, por mucho que hayas trabajado en habilidades para comunicar, puede pasar porque otros no lo han hecho, que de pronto se genera conflicto. No te preocupes. Siempre hay que revisarse a uno mismo, pero mayormente es porque no hemos descartado a aquella persona como si fuera basura, sino que la estamos acogiendo, ¿no? Aunque vayamos con cuidado. Y al acogerla se puede aún crear algún conflicto que vamos a intentar no engancharnos, no tomarlo como nuestro conflicto, ¿vale? Y sí cuidarnos, y sí tomar distancia, y sí ver las posibilidades de hacer puentes. Y a veces no será posible por un tiempo o por nunca. Así que es un camino realmente difícil. Os quería pasar esta experiencia del sábado. El sábado pasado en Barcelona hicimos nuestra reunión, nuestra aportación anual como asociación, y fue sobre la buena comunicación. Nos inspiramos mucho y, por resumir, os digo otra vez, hemos visto una crisis social de la que ya tenía constancia, pero sí que lo hemos visto entre todos. Hemos visto una crisis de comunicación, hemos visto por qué se causa y hemos visto que realmente es muy difícil, pero sí que podemos dar pasos, crear puentes, dar espacio, ir haciendo sanación, y es posible. Se crean cosas magníficas en terapia a nivel de recuperar la comunicación con aquellos que no querían comunicar. Os digo que
que es posible, ¿vale? Y a veces pues habrá que esperar más tiempo, ¿vale? Hay otro área, para terminar, hay otra área muy interesante sobre la comunicación y es el área de las emociones, de las heridas, cuando alguien está comunicando dolor. Aquí no está funcionando y la mayor parte de las parejas se resienten de ello e incluso se pueden separar por ello, ¿vale? Porque se crean muchas más heridas y el ser humano es vulnerable, el ser humano tiene una parte del medio que es el corazón, que es la parte de las emociones y esto se puede herir, ¿no? Sin darnos cuenta. Sería bueno darnos cuenta cuando herimos a alguien y no hacerlo, pero tenemos también la responsabilidad de parar al que nos hiere y de comunicarlo si lo van a escuchar y si no, pues a ver, pararlo de alguna manera y hacer camino o apartar o esto cada situación, ¿no? Pero sí que lo que se tiende a hacer ante una persona que se queja o manifiesta el dolor es cortarlo, no querer escuchar, incluso enfadarse, porque la persona que no está en contacto con su propio dolor no va a querer escuchar al otro en su dolor, ¿vale? Así que por eso es necesario nuestra sanación, porque si nosotros estamos en contacto con nuestro propio dolor y con nuestro interior, vamos a aceptar, a los hombres les pasa mucho, no solo, vamos a aceptar el dolor del otro, las emociones, pues el mundo del alma y el mundo del espíritu dentro de esto, ¿vale? Y esto es precioso y esto nos va a llevar a un lugar precioso y no solamente qué pesado, qué cansado, qué cansino, no, nos va a llegar a un lugar precioso, pero hay que desarrollar habilidades para escuchar emociones, os lo digo, y se puede porque lo hacemos en nuestros grupos, ¿vale? Así que lo que no se tendría que hacer es intelectualizar un momento así. Es como un niño que se ha hecho daño y le empiezas a dar la lectura moralizante y la charla, ¿no? De cómo debería. Y el niño llorando y con estrés. No, pues lo mismo con una mujer que tiene un estrés, ¿no? O una vulnerabilidad y que tiene el alma rota o el corazón vulnerable y en ese momento no es el momento de intelectualizar o de crear una conversación filosófica en torno a ello, ¿no? Entonces esto como terapeutas lo sabemos, hay que ayudar a curar, hay que ayudar a cerrar y esto no se puede hacer tan rápido, hay que escuchar al alma. Y son habilidades, sin embargo, hay muchas consecuencias para todos por no saber hacerlo. ¿Okay? Os estoy poniendo algún ejemplo. Yo de verdad os invito que a final de enero pues os podáis unir a esta oportunidad de hablar de estas cosas juntos y de practicarlas, ¿vale? Vale realmente la pena, nos transforma y va a transformar nuestro mundo y el mundo ahí fuera. ¿Ok? Para acabar, muchas gracias los que habéis entrado. Esto lo voy también a colgar a YouTube. Y ya os digo, vamos a seguir con este tema que nos ha fascinado. Y os quiero leer algo que dice Thomas Hubel. Y dice así: el amor es nuestro verdadero destino. El significado no lo encontramos solos, lo encontramos el uno con el otro. El amor es nuestro verdadero destino. El significado no lo encontramos solos, lo encontramos el uno con el otro. Ya no digo más, así somos de importantes el uno para el otro.